Vamos a hablar del sentimiento de pecado, que es el tema de hoy. Y para ello quiero que nos vayamos a la palabra de Dios, a Miqueas 7:19. Miqueas 7:19 y dice así: y volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Cumplirá la verdad a Jacob y a Abraham la misericordia que juraste a nuestros padres desde tiempos antiguos. Dios es un Dios que cumple. Dios es un Dios perdonador. Y dice así: y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Todos nuestros pecados para el Señor son atendidos para ser desechados, para ser perdonados. Y nosotros debemos vivir y apropiarnos de esta verdad en nuestras vidas, a lo profundo del mar, para que no lo tengamos ya en cuenta, para que no vivamos en práctica y en pecado. Pero ¿qué pasa cuando no atendemos y no nos apropiamos del pecado? Genera en nosotros un sentimiento, Y el día de hoy vamos a estudiar ese sentimiento para que aprendamos a reconocerlo y aprendamos a manejar lo que es la culpa. Recordemos que los pensamientos, mi mente, es donde inicia realmente toda transgresión, toda conducta, toda actitud que me lleve a ir en contra de los principios de Dios. Se generan, se crean, se fabrican en los pensamientos. ¿Qué pasa cuando yo dejo que mis pensamientos se descontrolen? Genera deseos, emociones, deseos profundos de algo. Y esos deseos me llevan a mí a cometer o a realizar acciones. Y cuando esas acciones van en contra, o cuando esa omisión, porque abstenerme o no hacer algo que yo tenga que hacer, que yo deba hacer en cierta circunstancia, también se toma como una acción, ¿sí? Porque usted decide no hacerlo. Esos deseos llevan acciones, y cuando esas acciones van en contra y no agradan a Dios y no son convenientes para mi vida, se convierten y son pecado. Y cuando se consuma el pecado, ¿qué queda? Queda un sentimiento, y eso se llama culpa. Se llama culpa. Vamos a leer Lucas 12:2. Pero ¿por qué yo siento culpa? ¿Por qué yo siento culpa? Si leemos Lucas 12, este capítulo que es recomendado para hoy, vamos a darnos cuenta de que nosotros sabemos muy bien lo que hacemos. Y cuando sabemos lo que hacemos, sabemos que para Dios no hay nada oculto. Dice en el versículo Lucas 12:2, porque no hay nada encubierto que no haya de descubrirse, ni oculto que no haya de saberse. Hay cosas que usted y yo guardamos, hay cosas que usted y yo lo hacemos en lo oculto, hay cosas que usted y yo tenemos en nuestro corazón que nadie más sabe. Y aún todo aquello que nosotros ocultamos o que hacemos en la oscuridad o que hacemos
en nuestra vida privada, íntima, Dios lo sabe. Dios lo sabe muy bien. Él sabe todo. Y por eso nosotros tenemos ese sentimiento de culpa. Porque hay algo hay un Dios que sabe lo que estamos haciendo y nuestro ser también lo sabe. Nuestra conciencia lo sabe. Por lo tanto, nosotros tenemos este sentimiento de pecado, que es la culpa, porque sabemos que hay un Dios omnisapiente. Esa es la revelación, es lo que se nos manifiesta en nuestra conciencia, que hay algo, que hay un Dios, un Padre que me conoce muy bien. Hay un Padre que me conoce muy bien. Por eso se genera este sentimiento. Es una evidencia también de que cuando nosotros estamos en nuestra intimidad, ahí está nuestro Padre Celestial. Aun cuando no hacemos caso, aun cuando no somos obedientes, Él está allí para que nosotros corrijamos nuestras sendas. Y hoy vamos a ver qué características tiene la culpa en nuestras vidas, qué característica tiene este sentimiento de haber cometido algo incorrecto, de haber cometido algo que no es moral psicológicamente o algo que no es bueno para mi vida. ¿Cuáles son las características de una persona que vive constantemente en pecado y por lo tanto que vive constantemente con el sentimiento de culpa? ¿Qué genera en nosotros? 4 cosas. Principalmente vamos a ver 4 cosas que genera ese sentimiento en nuestras vidas y que nosotros debemos evitar a toda costa. Pero recuerden, para evitar estos sentimientos debemos enfocarnos en nuestros pensamientos. En nuestros pensamientos, porque allí es donde está realmente y donde se crea y se origina cualquier pecado, cualquier acción que no sea agradable a Dios. Vamos a estudiar entonces la primera característica o lo primero que genera la culpa. Lo primero que genera la culpa es una carga pesada, difícil de llevar. Una carga pesada. Hebreos 12:1. Vamos a buscar Hebreos capítulo 12, versículo 1. Dice, por tanto nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. ¿Sí? Nosotros cuando vivimos constantemente en este sentimiento, la culpa no nos permite crecer, porque es una carga que no podemos soportar, es una carga que no nos deja avanzar. Y por ejemplo, en este fin de año es una oportunidad, este fin de año 2022 es una oportunidad para que nosotros entendamos que si queremos crecer, que si queremos que en este nuevo año, el nuevo año que viene, el nuevo año que se aproxima, 2023, sea de gran bendición y que tengamos un crecimiento y que veamos un desarrollo en nuestra vida, en nuestras diferentes áreas. Queremos crecer en la familia, queremos crecer en nuestras finanzas. Recuerden que nuestra vida toda está conectada, todas las áreas están conectadas.
Yo tengo que entender que debo dejar aquellas cargas, porque cuando estoy constantemente cayendo en el mismo círculo vicioso, eso no me va a dejar seguir adelante, avanzar. Y uno a veces se pregunta, pero ¿por qué no me salen las cosas bien? ¿Por qué intento algo y me sale mal? Hay que autoevaluarnos. Y una de las primeras cosas es eliminar de nuestras vidas cualquier práctica, algo que estemos haciendo que no sea agradable a Dios. Nosotros debemos dejar atrás esa carga para que podamos correr, dice aquí, porque para que corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Todo peso de pecado que nos persigue, que nos asedia, debemos dejar atrás. ¿Usted quiere crecer? Yo quiero crecer, quiero que este nuevo año me vaya bien. Dejemos aquello que usted y yo sabemos que no nos hace, que no nos permite tener la victoria sobre cierto anhelo, cierta petición que tenemos en nuestro corazón. Eso es lo primero. Entonces, es el primer llamado para que evitemos andar en círculo de pecado. Segundo, la vergüenza, la pena. Génesis 38, 8. Génesis 38, versículo 8. Todos vamos a ir a Génesis 38, versículo 8. Y vamos a ver esta característica o es lo que genera la culpa, la pena, la vergüenza. No, Génesis no es 38, creo que es 8, 3, 8. 3, 8, sí. Génesis 3, versículo 8. Génesis 3, versículo 8. Ahí me equivoqué. Le borro el 3. El 8, perdón. Génesis 3, versículo 8 dice así. Y oyendo la voz de Jehová, y oyendo la voz de Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová, Dios, entre los árboles del huerto. Cuando Adán y Eva tuvieron conocimiento de que desobedecieron a Dios, ellos lo sabían, ellos inmediatamente sintieron vergüenza, se sintieron desnudos. Así nosotros también. Por eso, aunque inclusive hayan personas que no crean en Dios o que no lo tengan en cuenta en su vida, sabemos que cuando cometemos algo que no es bueno, ¿cómo lo sabemos? Lo sabemos, lo sentimos cuando nosotros hacemos algo que no es bueno. Nosotros nos escondemos de Dios. Y por eso Dios a veces se pregunta. En el versículo 9 dice, mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? ¿Dónde estás tú? Cuando nosotros no queremos soltar el pecado, cuando nosotros no queremos soltar el pecado, eso impide tener una comunión y una relación
sincera con Dios. Por eso muchos de nosotros nos alejamos de Dios. Hay muchos que nos alejamos de Dios porque le tenemos vergüenza, pero no queremos soltar el pecado. ¿Sí? Y si no queremos soltar el pecado, eso se convierte en una barrera que no me permite relacionarme diariamente con Dios. Y a veces nos vamos y nos escondemos y decimos, bueno, pero yo no he leído la Biblia, o yo no he hecho mi oración, o estoy alejado de Dios, no me congrego, no busco de Dios. Y es sencillamente porque hay una culpa y sobre todo una vergüenza, una pena que no nos deja estar cara a cara con Dios. ¿Sí? Y entonces dice el Señor, ¿dónde estás tú? ¿Por qué no has venido a mí? ¿Por qué no me has hablado? ¿Por qué no me has presentado tus peticiones? No te has acercado. Eso es a lo cual nosotros caemos a veces. Esa pena, esa vergüenza que nos da continuar en la misma acción, incorrecta, errante, que no nos ayuda de ninguna manera. Otro sentimiento, otra característica, otra situación que genera la culpa es la insatisfacción. Génesis capítulo 4, versículo 5. Y recordemos nuevamente a Caín y Abel. Génesis capítulo 4, versículo 5. Aquí ya lo escribí. Insatisfacción. Pero miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Recordemos acá que Caín y Abel presentaron su ofrenda. Abel presentó su ofrenda con agrado, presentó su ofrenda con satisfacción, porque se recreaba y se placía en la presencia de Dios, porque no miró con sus ojos lo que iba a dar, sino que lo miró con su corazón. Ni siquiera tuvo la intención de buscar lo más gordo. Él ni siquiera tuvo la intención, simplemente su corazón le dictó buscar lo mejor. Abel. Pero Caín presentó una ofrenda que no agradó. Y aquí déjenme decirles que nuestra ofrenda en nuestra vida, como nosotros presentamos nuestro cuerpo en sacrificio vivo. Y cuando yo no presento mi cuerpo como sacrificio, como templo del Espíritu Santo de Dios, entonces me llega este sentimiento de culpa e insatisfacción. Y eso fue lo que le pasó a Caín. Y se ensañó Caín de gran manera y decayó su semblante. ¿Qué le pasó a Caín? Insatisfacción. No se sintió completo. No se sintió amado. O no se siente, no nos sentimos bien a veces con lo que hacemos. No nos parece que sea bueno todo lo que hacemos. Ese mismo sentimiento tuvo Caín en este pasaje bíblico. Entonces Jehová dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieses, no serás enaltecido. Y si no hicieses el bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto a ti te será tu deseo y tú te enseñorearás de él. ¿Cuál era el llamado que le hacía Dios a Caín? Tú sabes lo que estás haciendo.
Tú sabes lo que estás haciendo y tú tienes que tomar una decisión. Y eso Dios nos dice ahora en este momento. Nosotros sabemos lo que hacemos porque estamos con Dios y Él nos habla y nos muestra, nos previene del mal. Lo mismo que le dijo a Caín nos dice a nosotros. Tú sabes lo que estás haciendo, pero delante de ti está la decisión. Delante de ti está la decisión. Tú tienes amor, poder, dominio propio y tú puedes salir de esta situación. Nosotros podemos salir de esa situación que no nos deja avanzar, que no nos deja crecer, que nos estanca. El mejor regalo que usted y yo podemos tener en esta Navidad es recibir lo que está delante, la bendición, y dejar lo que está atrás, el pecado. Porque cuando nosotros cerramos las puertas a ese círculo de pecado, recibimos crecimiento, recibimos bendiciones y nos va a ir bien. ¿Sí? Nos va a ir bien, porque el que busca lo bueno y lo agradable, pues va a tener su parte, va a tener su porción. Créalo así, créalo así. Tenga esa convicción de que así es. Y por último, otra característica, otro sentimiento que genera la culpa, la intranquilidad. Cuando yo ando haciendo siempre lo incorrecto, lo que no me conviene, la intranquilidad se apodera de mí y puede hasta perturbar mi sueño, puede perturbar mi descanso. La intranquilidad. Para eso vamos a leer 1 de Juan, capítulo 3, versículo 18. 1 de Juan, capítulo 3, versículo 18. Vamos a leer del 18 al 22 para cerrar la transmisión del día de hoy. Del 18 al 22 dice así: hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Detengámonos acá. Nosotros somos de la verdad y siempre debemos caminar en la verdad y ser sinceros con Dios. Siempre, no importa lo que usted y yo hayamos hecho, siempre vamos a la verdad, sin tapujos delante de Dios y con lujo de detalles, para que el Señor comience a limpiar, comience a sanar. Usted, de pronto, nosotros no alcanzamos a dimensionar el poder de Dios cuando le presentamos detalladamente nuestras faltas a Él. Nuestras faltas. Yo lo he experimentado y cuando termino realmente en arrepentimiento, siento un descanso y siento fuerzas. Cuando yo voy con la verdad, me siento después libre y me siento fortalecido delante de Dios. Y en esto conocemos que somos de la verdad y aseguremos nuestros corazones delante de Él. Cuando somos de la verdad, aseguramos nuestros corazones, aseguramos nuestra vida. Pues si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios, y Él sabe todas las cosas.
Para Él no hay nada oculto. Y como conclusión de hoy, usted y yo tenemos que estar delante de Dios sin vergüenza, sin pena, creyendo que Él es más grande, que Él es poderoso para ayudarnos en la situación que nos está pasando. Que el Espíritu Santo, cuando nos inunda, cuando vive en nosotros y se mueve en nosotros, podemos vencer cualquier obstáculo, podemos vencer cualquier situación que estemos pasando, ¿cierto? Pues si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios, y Él sabe todas las cosas. Si usted cree que el pecado tiene un poder sobre usted, tenga en cuenta que Dios es mayor, que Dios es el más poderoso para quitar cualquier situación que usted crea que no puede soltar porque tiene un poder sobre usted. Pues mayor poder tiene Dios sobre su vida, mayor poder tiene Dios sobre cualquier situación, porque para Él no hay nada imposible. Amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios, y cualquier cosa que le pidamos la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Cambiemos ese sentimiento de culpa a un sentimiento donde nosotros estamos confiados, donde nosotros hacemos las cosas que a Él le agradan. Es un sentimiento muy bonito, es un sentimiento muy placentero cuando yo vivo alineadito con Dios, cuando yo vivo alineado a nuestro Padre y sujeto a Él. Yo vivo una vida en gozo, yo vivo una vida placentera delante de Dios. Y esto es lo que Dios nos promete. Si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos. Y cualquier cosa que le pidamos la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Por eso, aquí lo que tenemos que hacer nosotros, como conclusión, es ir sinceramente, sin hipocresías, delante de Dios y confesar lo que está pasando en nuestras vidas, ¿sí? Porque si no, vamos a tener estas cositas, la carga, el peso, la vergüenza, la insatisfacción y la intranquilidad que no nos va a dar o no nos va a permitir acercarnos a Dios. Ese es el llamado de hoy. Mañana, con el favor de Dios, vamos a ver los tipos o las formas de la culpa. Hay muchas formas, entonces mañana vamos a verlo. Espero que me acompañen para seguir ahondando en este tema de la culpa. Y cuando nosotros nos instruimos y aprendemos muy bien lo que la palabra de Dios nos tiene, nos dice, nos enseña, podemos realmente tener claro qué es lo que debemos hacer, qué es lo que debemos hacer ante cualquier situación que se nos presente, ¿sí? Recuerden que la idea no es enseñarles conocimiento, sino enseñarles a amar y enseñar y aprender a amar. Aprender a amar. Más que conocimiento es aprender a amar. Y en el amor de Dios no hay ningún miedo, ningún temor. Muy bien. Dios los bendiga rica, próspera y abundantemente. Vamos a orar para